Bienvenidos a un nuevo e importante vídeo de actualización sobre el aviso. Está realizado con los datos hasta el día 6 de noviembre. En él voy a tratar sobre las observaciones que hay del astro, que determinan que hay más de un sistema astronómico aproximándose en este momento del que no se da información. Hablaremos de la observación óptica del sistema astronómico del aviso, tanto desde la Tierra, hablaremos del espectro, de obstaculizaciones, de observaciones concretas, como desde satélites, del LASCO en SOHO y el Estéreo AGEZ. Hablaremos de la observación geofísica, hablaremos de la órbita deducida a partir de esas observaciones, el rango de tiempo de afectación tanto para el aviso como para otros eventos profetizados en el Apocalipsis de origen astronómico que son posteriores al sexto sello. Hablaré también sobre la parte interior del aviso, no solo sobre la parte exterior, sino sobre la parte interior de la iluminación de la conciencia. Hablaré de nuevos testimonios que se han producido en los últimos días y sueños proféticos sobre nuevos mensajes celestiales, de cómo se va a desarrollar este aviso, y hablaremos de preparación activa y de la preparación pasiva. Y comentaré finalmente sobre otras señales de entorno social que sabemos se deberían producir en el entorno temporal del aviso. Antes de comenzar, quisiera recomendar que vieran el vídeo de la actualización anterior sobre el aviso del mes de octubre. Hay un tráiler en este canal y está completo en el canal Vimeo de suscripción. También les recomendaría leer los artículos que publiqué el mes pasado, a finales del mes pasado, en forosdelavirgen.org, sobre el astro del aviso, uno de ellos, y otros sobre respuestas a preguntas que se hicieron sobre el anterior. Entre los dos artículos ahora mismo hay más de 1.300.000 lecturas. Este vídeo incluye más que solo la temática relativa al astro, pero les recomiendo que para poder entender todo lo que voy a ir hablando, pues vean antes estos, si les es posible, si no lo han visto, estos temas, estas materias, el vídeo y artículo. Bien, sobre las actualizaciones, que vamos a hacer lo primero sobre el astro, hablaremos de las observaciones que se están haciendo. Hablaremos de que ya se está definido que hay más de un sistema, que son dos sistemas los que están viniendo. De la observación óptica relativa al astro del aviso, de la observación geofísica, las actualizaciones, y haré las deducciones pertinentes de estos nuevos datos que ya tanto en la órbita como la velocidad del astro del aviso, y de lo que ocurrirá en eventos, o podrá ocurrir de acuerdo con estas cosas que se van deduciendo, se van observando, de posibles eventos astronómicos posteriores que están profetizados. Bien, entonces hay por distintas observaciones en los canales de YouTube, en las fuentes de información, que, bueno, con más o menos dificultad aparecen en Internet, pues se termina ya concluyendo que existen al menos dos posiciones en el firmamento en donde hay astros que se han visualizado y que no están catalogados. El primer área es el área de Libra Virgo y el segundo área es el área de Auriga Géminis. El área de Libra Virgo hoy en día, en estas fechas, es visible durante el día principalmente, y el área de Auriga Géminis al revés, por la noche, casi son opuestas. Entonces, como en el Apocalipsis hay varios
eventos, al menos 4, que son catastróficos y de origen astronómico en los últimos tiempos, pienso que a lo mejor este hecho de que haya 2 sistemas, pues significa que no todos los eventos catastróficos astronómicos profetizados de los últimos tiempos están ligados a un único sistema que se está aproximando. Estos 4 eventos catastróficos son, primero, el sexto sello, o que hemos hablado siempre como aviso, que es el Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 a 18. El segundo, la primera trompeta, que se da después tras media hora de silencio, de la que luego hablaremos, que está en el capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 7. También de origen astronómico son la tercera y cuarta trompetas, que yo creo que son simplemente el mismo fenómeno desde el punto de vista astronómico y entendido pues según el origen y los efectos. Está en el Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 12. Y también es de origen astronómico lo que se narra en la cuarta y quinta copas del Apocalipsis, capítulo 16, versículos 8 a 11. Entonces, muy probablemente estos 2 sistemas, cada uno afectará pues a algunos de estos hechos, no todos no uno solo al mismo, a todos los hechos. Bien, esta es mi interpretación. Los 2 primeros hechos están con seguridad ligados al astro que hoy es visible, que ha sido visible en Libra en los últimos meses, y los 2 últimos, o quizás el último, estaría ligado al sistema que hoy está visible en Géminis, lo que hemos dicho antes, Auriga Géminis. Hablemos entonces de los nuevos datos de observación respecto a la observación óptica del astro del aviso, que vamos a hablar tanto de la superficie, desde la superficie terrestre, las últimas cosas que se han aportado. Lo primero es que sigue existiendo un frecuente desconocimiento del mapa estelar, ahora veremos algún ejemplo, y se aportan como datos, cosas que son ridículas. Segundo, en canales que están con multitud de visitantes, por otro lado. Luego, el hecho claro de la obstaculización artificial de la visión del espacio que se está dando, que ahora veremos ejemplo. Quiero hablarles del espectro de las cámaras y de los filtros para que se puedan entender luego lo que son las observaciones que últimamente están aportando mayor información, y que son 2. La primera hecha por un equipo que se denomina a sí mismo Cosmic Artifact Research y .com, sería su web, que últimamente ha dejado de dar actualizaciones a partir de las observaciones realizadas a finales del mes pasado, pero que probablemente cualquier día volverá a dar nuevos datos. Y segundo, las observaciones de Carlos Calzada, que cubren desde el día 3 de octubre de este año, y más intensas últimamente. También hablaremos de las observaciones desde satélites en órbita, como el Estereogez H1 y como el SOHO-LASCO, porque esto no están aportando hasta ahora datos. E incluso hablaremos de cuáles son los sistemas que son inaccesibles y que son existentes, se tiene su conocimiento y su información no es accesible, y que en el pasado han detectado sin duda pues estos astros, pero la información no está puesta a disposición del público. Y también hablaremos desde la superficie de la Tierra, hablaremos el por qué los observatorios solares que existen no están aportando tan poca información. Bueno, empecemos por ejemplos de errores muy frecuentes. Este es de un conocido canal en YouTube que está advirtiendo de la llegada del astro, y como ejemplo, pues por ejemplo, este es un vídeo reciente del 4 de noviembre, en donde comenta y muestra
pues unas webcams nocturnas de Austria, y sin darse cuenta que la sensibilidad de las webcam pues, nocturnas pues es muy alta, y que cosas como el astro Venus es esto, y la luna creciente pues lo representa como esto, y el astro Saturno está aquí. Bueno, pues su interpretación es que, señores, aquí ha aparecido un nuevo astro. Pues no, no ha aparecido, y esto es simplemente un desconocimiento de la persona que lleva el canal para poder filtrar las informaciones que se le envían de todas partes. Este es otro ejemplo de otro conocido canal que hace unos días, también 4 o 5 días, hablaba de, pues esto, que se había descubierto ya, y que había filmado perfectamente a las 6 de la mañana, antes del amanecer, pues lo que sería el astro que está, Nibiru o lo que sea. Cuando lo que en realidad aparece a esas horas, a poco que se sitúe uno, con un programa como Stellarium, pues es lo que ha filmado es con más o menos calidad, es nuestro planeta Júpiter. Otra de las cosas que hay que ser conscientes respecto a por qué se ve o no se ve el astro es que existe una sistemática obstaculización artificial de la visión. Aquí tenemos un ejemplo de los chemtrails, pero es que yo creo que en casi todos los lugares del mundo, en todas las capitales, es raro que todos los días no encontremos pues este tipo de trazas en el cielo, cuyo detalle no quiero entrar en este vídeo, pero que una de las finalidades sin duda puede ser simplemente hacer menos visible el firmamento, y con ello la posible observación de un astro como el que se está esperando. Pero también además se han detectado ya en órbita, por distintos vías, que existen dispositivos en órbita para obstaculizar la visión, que tienen lentes de Fresnel y están en órbita y se ven perfectamente en distintos, y que incluso producen flares, producen destellos, tal como son las lentes de Fresnel, ¿no? Y halos a veces alrededor del Sol, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de esos dispositivos, tanto de los destellos que se tocan, ¿no? Que son exactamente de lentes de Fresnel. Bueno, para poder entender las siguientes observaciones, quiero hacer notar que todo lo que se observa no es lo que ven los ojos en el firmamento, que el espectro es mucho más que solamente la luz visible. El espectro en el cual se pueden observar informaciones pues va más allá del rojo, verde, azul, que conocemos muy bien por la televisión. Hacia el lado del rojo pues tenemos los rayos infrarrojos, hacia el lado del azul tenemos los ultravioletas, y además a partir de ahí pues tenemos de longitudes de onda menores pues hasta llegar a los rayos X, gamma, cósmicos, etcétera, y hacia longitudes de onda mayor tenemos las microondas, primero el infrarrojo térmico, después los microondas, la observación radar, totalmente en la aviación constantemente se hace así, las ondas de radio, que también sirven astronómicamente para observar las ondas largas, etcétera. Y por tanto es muy importante que cuando hablamos de ver las cosas pues pensemos en que existen modos de ver las cosas más allá de lo que observa la luz visible rojo, verde, azul. Para ello, pues delante de las cámaras pues se pueden poner filtros, existen cámaras ahora mismo ya hasta en los teléfonos pues térmicas, hay filtros, etcétera, y cada una pues observa pues con distintas capacidades. La observación nocturna es algo hoy en día común. Aquí tenemos filtros que también pueden ser filtros pues no solo espectrales, sino también filtros de densidad, y se ve perfectamente cómo cambian las cosas cuando se observan a través de un filtro.
Aquí tenemos otros ejemplos de efectos en distintos. Por tanto, en este momento el astro, como veremos en un poco más, necesita para su observación, el astro necesitan filtros porque está muy cerca del Sol y entonces la brillantez del Sol realmente oculta la trayectoria de los últimos meses de ese astro. Aquí tenemos ejemplos de cómo el Sol, pues lo hemos visto muchas veces, en distintas regiones del espectro, pues da distintas formas de ser observado y resaltan unas cosas u otras y se ponen de manifiesto en algunas longitudes de onda algunos fenómenos que no están en otras longitudes de onda. Bueno, pues aquí tenemos una de las observaciones que se han visto últimamente en Internet con más seriedad, que son las del equipo, decíamos, de Cosmic Artifact Research, que se realizan en Utah. Estas son las coordenadas, latitud, longitud, hacia el este, en un horario de 7 horas de diferencia con el tiempo universal. Este es South Ogden, el lugar donde se ven, tiene buen equipamiento, el mejor de los equipamientos hasta ahora en temas de cámaras y, sobre todo de telescopio, porque tiene hasta 700 milímetros de telescopio. La cámara es 16 millones de píxeles, tampoco es especialmente notable hoy en día. Y lo único que este web lo que tiene es poco conocimiento del mapa estelar y ha cometido en ocasiones errores de confundir Venus con un astro nuevo, etcétera, como ocurrió en septiembre pasado. Entonces, cosas que tienen interés cara a la observación del astro son especialmente las observaciones realizadas a partir del 19 de octubre de este año, que están en distintos posts, 19 y 21, con relativo detalle, y en donde se ve que esa estrella, que le llama Red Sunset Star, está en aquel momento en las observaciones relativamente cerca del Sol, no tan cerca como ahora, y entonces pues ve la variabilidad de esa estrella pues a lo largo de las horas, minutos, etcétera. Aquí tenemos ejemplos de sus capturas con distintos filtros, con color natural, etcétera. Aquí está el enlace donde pueden ver ustedes todos estos posts, ya digo, Cosmic Artifact Research. Aquí tenemos distintos análisis de esas observaciones. Evidentemente esta es una estrella que no está catalogada, que no es Venus, y de hecho unos días después, probablemente presionado por algunos de los usuarios, pues precisó todo lo que pudo la localización de sus observaciones. Aquí tenemos el 27 de octubre, algunas de las imágenes obtenidas a la hora, las 7:37, y la posición cara pues al mapa estelar. Partiendo de esto, pues ya es posible aventurar órbitas de ese astro cara a nosotros, con otros datos complementarios. El segundo observador en la Tierra que está produciendo información en Internet es Carlos Calzada, en Querétaro, México, que usa 3 cámaras Sony de distintos tipos, con distintos objetivos, y usa un filtro infrarrojo de 950 nanómetros, es decir, esto es ya fuera del visible, es en el infrarrojo cercano. Y sus fotografías son de calidad profesional cuando las obtiene de 24,7 megapíxeles, tienen toda la información EXIF completa y el formato es el original, sin compresión, no son imágenes JPEG como en el caso anterior. Por tanto, tienen más posibilidades de ser procesadas y obtener información a partir de ellas. El señor Carlos Calzada utiliza programas de posicionamiento astronómico y de encuadre para tomar esas fotos
y luego para procesarlas. Para tomarlas utiliza un programa profesional que se llama Capture Fast Phase One Pro 9.3 para su orientación y encuadre en las estrellas Stellarium, y Photographers Ephemeris es otro de los programas que utiliza luego. El filtro de las observaciones que utiliza Carlos Calzada, lo pone en su web, es para observar en este rango del espectro, ya fuera del azul, verde, rojo. Está ya en zonas del espectro que no se pueden ver. Él obtiene una serie fotográfica multitemporal que se inició el 3 de octubre del 2016, todavía de modo muy aproximado. La última captura que yo tengo información hasta el momento de hacer este vídeo es la del 6 de noviembre del 2016. Las capturas tienen georreferenciación de coordenadas tanto en su posición de captura, latitud, longitud, cosa que no tienen las de Cosmic Artifact Research, y tienen georreferenciación respecto al área fotografiada en ascensión recta y declinación. El procesamiento lo hacen espectral, tanto para la detección del astro como para la separación de reflejos, y geométrico, porque observa el desplazamiento del astro entre las distintas observaciones. Quiero decir, esto es de nivel de observación profesional y válido para la búsqueda de este objeto tan difícil en este momento de detectar. Bien, la georreferenciación entonces es doble, tanto en la Tierra a través de Google Earth como en el cielo pues a través de Stellarium. Él hace procesamiento para separar todo lo que son reflejos y pone en dónde está la observación que ha tomado. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy interesante de las fotografías tomadas el día 3 de noviembre, en donde se ve que el astro, en distintas temperaturas de color, tiene como fases, lo mismo que conforme se ha ido acercando, de mayor, como la luna. Depende de la exposición al sol, pues efectivamente refleja de modos distintos. Aquí tenemos una comparativa del desplazamiento. La primera es el 1 de noviembre, va detallando estas distancias. La tercera aquí es el 5 de noviembre y en este es el último análisis, en donde la última es ya del 6 de noviembre. Entonces ya va detectando una trayectoria, podríamos decir, de primero que se ve más alejado, después más cercano, y con esto pues los profesionales pueden empezar a intentar calcular una órbita. El tamaño, como se ve, es un tamaño muy importante respecto al tamaño del Sol. Y estamos hablando todavía de distancias, pues como mínimo, a la altura del Sol, en estas fechas. Bien, puestas en el mapa estelar y resumiéndolas, estas observaciones desde el día 1 de noviembre de este año, diríamos que aquí tenemos la eclíptica, aquí tenemos el Sol, esta es la fecha 1 de noviembre del 16, y en esa fecha el astro que él observa está aproximadamente aquí. El día 6, entre medias hay otras dos observaciones, pero el día 6, que es la última, el astro está en esta posición. La separación que se ha ido viendo en los distintos días entre el astro y el Sol es muy importante para luego entender por qué los observatorios solares no lo están captando. El día 1 de noviembre era 1,8 grados, el día 3 de noviembre y 5 de noviembre 2,7 grados, el día 6 de noviembre 1,9 grados. Esto es muy importante para entender por qué no se está diciendo entre los profesionales de la observación solar acerca de este objeto. De acuerdo con la proyección una primera proyección de la órbita y de otras informaciones de análisis profético, el momento de eclipse seguiría creciendo el tamaño del astro, podría ser hacia
hacia, repito, no estoy diciendo una fecha exacta, porque no tengo el modelo orbital, hacia el día 13 y hacia el día 20, que también es importante dentro de todas estas secuencia de sucesos del aviso, pues ya estaría situado así donde vemos y ya con un tamaño muy superior aparente, un tamaño aparente. Bien, veamos entonces, esto es lo que da de momento la observación desde la Tierra. La observación desde satélites es también observación óptica. Se puede producir a través de Estereoajet H1, que lo hemos hablado en algunos vídeos, y a través del SOHO LASCO, que tiene, cada uno tiene una posición distinta. Uno está orbitando junto, se puede decir, casi a la Tierra, que es el SOHO LASCO, y otro al revés. En este momento pues está casi en el lado opuesto de la órbita de la Tierra. Ahora veremos el motivo de por qué desde ninguno de estos observatorios, que tienen, vamos a decir, el enfoque fijo, pues no ha sido posible todavía obtener vistas del mismo astro que han observado los dos equipos anteriores. Por supuesto que esto no significa que los gobiernos de países más tecnológicos no tengan en este momento conocimiento perfectamente de lo que ocurre, y si no lo transmiten, pues muchos motivos pueden tener en ello. Pero aquí tenemos exactamente los programas espaciales que se han hecho para detectar probablemente este astro, porque todos son programas infrarrojos espaciales y que vienen, pues, como ven ustedes aquí, desde el año 83. En distintas agencias americanas, japonesas y europeas se han hecho telescopios de distintas características con capacidad de observación infrarroja e infrarrojo térmico. Se supone que estos datos, estas inversiones que requieren, como decía en otro vídeo anterior, enfriar los detectores de imagen infrarroja hasta temperaturas de más de 200 grados bajo cero, con nitrógeno líquido en el espacio, pues estas inversiones se habrán hecho porque habría algún motivo detrás, aparte del puramente observador científico. Aquí tenemos las páginas web de todos estos proyectos espaciales, en donde sin duda se transmite mucha información, pero lo que no podemos estar seguros es si otra información se oculta, porque y más ahora conforme se va obteniendo esa información por otras vías mucho menos sofisticadas tecnológicamente. Además está la información de observación geofísica del astro, como les decía en el anterior vídeo, especialmente llevada a cabo por la serie sísmica semanal de Terral, que ya tiene 6 años. Estas son las últimas observaciones, la tabla de las últimas observaciones que ha hecho en su último informe el pasado jueves, y que afectan pues hasta el día 29 de octubre. Entonces él agrupa en esta tabla los terremotos que ha habido de 8 o más, de 7 a 8, de 6 a 7, etc. Y al final, pues simplemente después de hacerlo durante 6 años, pues intenta buscar patrones. Al estudiar esos patrones, le sorprende que aquí en las últimas semanas, en octubre, se han producido valores extraordinariamente bajos de terremotos de grado 5 a 6, de terremotos de 2,5 a 4. Su interpretación hasta ahora, cuando se daba este tipo de mínimos, es que no había alineación entre el Sol, la Tierra y el astro que estamos hablando, sino que había lo contrario, 90 grados. Y estos, en este momento, estos mínimos no se producen en los momentos en que deberían, que eran en los meses de agosto, etc. Entonces, él no interpreta, dice que lo está bajo estudio. En mi opinión, esto es precisamente debido a que él sitúa el astro todavía entre las órbitas de Marte y Júpiter,
cuando realmente ya está, en estas fechas, acercándose mucho a la órbita de la Tierra, aunque en estas fechas todavía no había penetrado. En todo caso, a lo mejor la última ya habría penetrado dentro de la órbita de la Tierra, como ahora veremos. El estudio también del desplazamiento del polo norte magnético, que también informa Terral semanalmente, vemos que en este año los desplazamientos están siendo muy superiores del polo norte magnético, muy superiores a los del año pasado y el anterior. Y cuando sumamos 2 semanas, todavía más. El último dato es de 25 de octubre y ahora esta semana pues sigue esta tendencia. Bueno, pues con todos estos datos al final lo que importa es deducir órbitas y ver cómo esto nos puede afectar o no. Ninguno de estos observadores termina haciéndolo, así que es un trabajo que yo me he tomado la molestia de hacerlo. Entonces, para determinar la órbita del astro, los puntos que yo voy a utilizar son los deducidos por observación geofísica, los deducidos por observación óptica y las referencias en la Sagrada Escritura. Una vez que tenga la órbita, pues tendré una velocidad estimada y por tanto podré tener momentos de afectación a la Tierra, como son los profetizados, las 3 fases del 6º sello del Apocalipsis: eclipse, lluvia de meteoritos y vuelco de los polos geográficos, el momento de la primera trompeta del Apocalipsis y el momento posible, si fuera también influencia de este astro, de la tercera y cuarta trompetas del Apocalipsis con un asteroide denominado Ajenjo. Que hay que distinguir, porque no es lo mismo Ajenjo, Wormwood en inglés, que el astro del aviso. Bien, entonces los puntos que tengo para deducir esa órbita son: primero, los análisis sísmicos y magnéticos de Terral en el canal Black Star, especialmente el punto que él llama el 28 de abril del 16 de alineamiento, Tierra, Sol, Astro. De la observación óptica, pues tenemos el equipo de Cosmic Artifact Research, las observaciones de Carlos Calzada. Y en las referencias en la Sagrada Escritura tenemos tanto el eclipse que se forma en el 6º sello, entre la Tierra y el Sol, producido por un astro que no es la Luna, y el punto de entrada del astro en la órbita terrestre, que ya hablamos de ello en el anterior vídeo. El primer punto está en la constelación de Libra, situado aquí. Vemos un esquema de las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, para el mes de noviembre, bueno, entre el 21 de octubre y 20 de noviembre, donde estará Venus, donde estará la Tierra. Entonces, de acuerdo con esto, la constelación de Libra está en este lado. Terral dice que en abril debía estar pues a muchos kilómetros, muchas distancia de aquí, pero en esa dirección. Las observaciones de Cosmic Artifact Research a mí me llevan a puntos que están pues ya dentro de la órbita de Venus, probablemente, y por supuesto las de Carlos Calzada, dentro también de la órbita de Venus, incluso de Mercurio. Los puntos que se pueden obtener por referencias proféticas están en un eclipse entre la Tierra y la Luna, que está, la Tierra y el Sol, que está en Apocalipsis 6.12, y un vuelco que está en Apocalipsis 6.14, y una lluvia de meteoritos que está a los 6 meses en Apocalipsis 8.7. Bueno, con estos datos, la órbita posible que he trazado, con toda esta información, es esta. Y los momentos en que el astro estaría dentro de esa órbita serían desde el día 21 de octubre, que estaría todavía fuera de la Tierra, el día 28, día 3, etc. Pueden ver que las velocidades son tremendas, porque se recorre aproximadamente la distancia de más de 2 AUs, unidades astronómicas. Estas distancias son superiores a 150 km por segundo, que son más de 5 veces la velocidad de la Tierra alrededor del Sol.
Bien, esta es una posible órbita. Vamos a ver entonces si el resto de las cosas van encajando. Entonces, ¿por qué no observamos aún el astro por observatorios solares, que hay muchos? En España tenemos al menos conocidos míos 2. ¿Y por qué no están detectando ese astro? Básicamente la razón es porque la observación exterior a la esfera solar que tienen todos estos observatorios es muy pequeña. Este es el diámetro aparente del Sol desde la Tierra, que son 32 minutos de arco. Y como ven, cualquiera de estos observatorios tiene una pequeña distancia que no llegaría a dar ni siquiera un diámetro que llegara al doble del... Acabamos de decir que la distancia del astro a la esfera solar en las observaciones del mes de noviembre está entre 2 y 3 grados, por tanto está fuera del área en donde puede ser observado por estos observatorios solares, que están fijos sobre esa esfera solar. Del mismo modo le pasa a los satélites en órbita que van observando la Tierra o el Sol. Tanto el SOHO, que ahora veremos los esquemas, pues resulta que no encuadran, aquí vemos la órbita que acabo de enseñarles, de deducirles, y el Stereo Ahead, pues no encuadran, no han encuadrado hasta ahora, en el tiempo que el astro lleva dentro de la órbita de la Tierra, que como vemos es muy rápido, no han encuadrado todavía el momento al astro. Aquí tenemos el ejemplo del Stereo Ahead para el 27 de octubre. Esta era la visión que tenía el Stereo Ahead el 27 de octubre en sus imágenes. Y esta era la órbita de ese astro y su posición. Con lo cual, aun pasando relativamente cerca, pues no lo está enfocando. Podría habernos dado mucha información. Aquí tenemos el 3 de noviembre, hace ya unos 3 días, desde el momento que estoy haciendo este vídeo, y volvemos a ver que para la órbita estimada hacia el día 3 de noviembre, pues tampoco. Y para el día 13 de noviembre, pues a lo mejor la órbita de Stereo Ahead, pero claro, el día 13 de noviembre ya hay muchos modos de observar este astro. Lo mismo le ocurre al observatorio LASCO, que hemos hablado de él en muchos vídeos, que tiene un área de observación, sin embargo, que llega a 7 grados. Entonces, aquí, sin duda, podría hoy en día, si estuviera el observatorio observando al Sol, observando, pues a 2-3 grados podría estarse viendo ese otro astro. Pero la realidad es que para el día 3 de noviembre, y esta será como esté enfocando, y además es que el giro que está por donde está enfocado, que viene por aquí el astro, pues en realidad lo que está es fuera de toda la zona de observación de por donde va la órbita. Quizás es probable que aquí en esta zona de la órbita pues ya pueda empezar a enfocar. Estoy hablando a lo mejor de fechas a partir del día 8, 9, 10, entonces podríamos empezar a ver a lo mejor el astro a través de LASCO, si no ocurre ninguna cosa que en otras ocasiones pasa, y es que simplemente pues se apaga el sensor y no transmite a internet. Pero en fin, sería probable, de acuerdo con estas propuestas, pues que a lo mejor a partir del día 8, 9 pues, o 10 se podría observar en el LASCO C3 el astro, empezando por el lado izquierdo. Y sin hacer consideraciones espectrales, que eso puede ser otro de los motivos por los que el LASCO a lo mejor no observara el astro. Bien, entonces,
Aquí, cuando hablamos de tiempos, que es lo que la gente me pregunta con más frecuencia, pues tengo que decir que todas las fechas son aproximadas, que puede haber desfases de días e incluso de alguna semana en estos modelos orbitales, porque parten de información muy pobre, muy pedestre, para poderla más o menos armar. Por tanto, se arma a niveles de orden de magnitud. Por tanto, no se deben tomar decisiones en absoluto si no se confirma todo esto antes visualmente, la presencia del astro, de un modo muy evidente. En cualquier caso, hablando de órdenes de magnitud, las tres fases del sexto sello del Apocalipsis o del aviso, que son el eclipse, la lluvia de meteoritos y el vuelco, podrían estarse produciendo entre el 13 y el 20 de noviembre del 2016. La primera trompeta del Apocalipsis, que es granizo y fuego mezclado con sangre, podría estarse produciendo hacia el 13 de mayo del 2017. Y la tercera y cuarta trompeta del Apocalipsis, si el origen de este asteroide es ajenjo, es el arrastre en la trayectoria del astro del aviso, se podría estar produciendo hacia el 15 de noviembre del año 2017. Bueno, y entonces la gran pregunta que todos me hacen, ¿cuándo será visible a los ojos? Bueno, el astro, si la órbita propuesta es válida, siempre va a estar cerca del Sol antes del aviso. Por tanto, cuidado con la observación directa con los ojos, ya sea hoy que todavía no es visible, como en los próximos días. Según la órbita, tampoco puede tardar ya muchos días, si esta órbita es posible, si esta órbita es real, de 3 a 5 días en comenzar a verse. ¿Cómo se verá? He hecho en otras ocasiones algún tipo de simulación. Creo que por los datos que vamos teniendo se puede ser algo parecido a esto. Por eso les pido encarecidamente que no miren al Sol directamente, sino que tengan filtros, incluso cuando empiece a verse, se pueda ver con los ojos, porque ya deja atrás el brillo del Sol, ya no está tapado por el brillo del Sol y ya tendrá un tamaño importante. Entonces así se cree, poco más o menos, que comenzará a verse el astro del aviso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur simplemente es hacia la derecha del Sol, en vez de a la izquierda, como es en el hemisferio norte. Y por supuesto puede verse a cualquier hora del día, no hay que esperar al crepúsculo ni a la puesta de sol. Cuando haya pasado ya el eclipse, etc., esta será hacia el 20 de noviembre, como se verá días después ese astro en el hemisferio norte. Bien, pues, por favor, quiero hacer una llamada a la sensatez. Estos datos, con frecuencia, lo que están llevando a muchas personas es a preguntarme sobre el día y la hora exactos. Y en segundo lugar, veo que muchas personas comunican estas fechas que de algún modo también implican catástrofes, como hemos hablado, subsiguientes, como hemos hablado en otros vídeos sobre la onda de marea global, etcétera. Se los comunican estas fechas a amigos y familiares que no tienen ninguna preparación previa. El resultado es que el descrédito. Es necesario actuar con sensatez. Primero, porque mi reloj no es un reloj suizo en estas cosas. Tiene un margen de precisión que puede ir a las semanas. Y segundo, porque deben tomar los tiempos como orden de magnitud y aproximación. Y tercero, yo diría incluso, porque es inútil advertir a nadie si no se tiene una base previa de conocimientos, de interés en estas cosas. Por tanto, pediría en este momento sensatez. No se trata de ponerse nerviosos porque puedan estar cerca estos sucesos. Bien, y dicho esto respecto al fenómeno natural, quisiera también actualizar cosas que han ido apareciendo sobre el fenómeno espiritual, que coincidirá en el tiempo que se produzca el aviso. Sobre la iluminación de la conciencia han aparecido nuevos testimonios, como el de Jaime Duarte,
Ya apareció el de esperanza y ahora una serie de sueños proféticos que a mí me hace llegar distintas personas y que ahora les haré un pequeño resumen. También han aparecido nuevas descripciones celestiales de lo que será el aviso, una en Colombia y otra en México, más una orientada a lo exterior, otra a lo interior. Quiero hablarles de la preparación activa, el final del año de la misericordia y después del año de la misericordia. La preparación pasiva que muchas personas están teniendo y que me lo comunican. Y qué puede haber pasado con señales del entorno social que estaban asociadas a este momento y que parecen como que no se han cumplido. Veamos todo esto. En primer lugar, el nuevo testimonio de Jaime Duarte. Aquí tienen el título del vídeo que pueden poner en YouTube, buscarlo. Lo importante es que este testimonio dura poco más de 2 minutos, pero es muy importante, y está en las 2 horas 34 minutos más o menos cuando empieza este testimonio. El testimonio de esperanza de cómo vivió ella la iluminación espiritual hace años, ¿no?, está en el vídeo Complementos 16A, que en el mismo canal en el que están viendo este vídeo. Y a partir del minuto 31 de este vídeo. Y son unos 10 minutos de testimonio. Además, hay nuevas y recientes descripciones celestiales sobre el aviso. La primera está de una persona, que es Luzli, abogada en Colombia, y que la tuvo ya hace años. La describe especialmente en una entrevista de Alejandro, y en el título, en el vídeo de título Especiales Teleamiga Luces. Y es un vídeo pues de 1 hora. También en el mismo vídeo que hemos dicho antes del testimonio de Jaime Duarte, hay el testimonio ahora de 1 hora que describen cosas sobre el aviso de una niña de tan solo 4 años en México, que pueden ustedes ver a partir de las 2 horas 36 minutos 10 segundos de ese vídeo. Bien, quiero también hacerles llegar algunos recientes relatos de sueños proféticos que me han llegado por unas vías u otras. El primero me lo escribía así una madre. Ayer, mi hija de 13 años se fue enfadada a dormir porque no le dejaba disfrazarse en Halloween. Hoy, como ven, son muy cercanas las fechas de todos ellos, de estos últimos días. Hoy se ha levantado y me ha dicho: mamá, no sabes lo que he soñado. Estaba en el cole y de pronto, al lado del sol aparecía otro círculo de luz que se iba haciendo cada vez más grande y todos teníamos mucho miedo y solo pensaba que debía confesarme. Mañana iré a confesarme. Termina diciendo la madre. Yo sigo sus noticias, pero ella no sabía nada. Me ha parecido muy revelador. Bueno, dejo simplemente aquí este testimonio. Otro que también me llegó en esos días. Dice: yo anoche soñé también con el astro del aviso, muy similar al sueño de la niña anterior. Y una compañera de la universidad, ya se ve que es otra persona también joven, hace unos minutos me ha comentado de su sueño. Ella, ajena a cualquier información de este tipo, soñó con lo mismo. Otra persona me contó mi hermana que también tuvo un sueño donde las aguas de los 2 océanos cubrían la Tierra. Esta persona vive en Centroamérica. Por eso habla de 2 océanos. Y continúa diciendo, al arrodillarse en oración, las aguas no las tocaban y ellas eran salvadas. Recuerdo que testimonios similares antes los he mencionado en muchos de mis vídeos sobre el aviso, que el Señor puede hacer protecciones especiales en estos momentos, cuando lleguen esos duros momentos del vuelco y de la onda de marea global. Otro sueño dice: hoy soñé con Nibiru. Se le veía grande y se veían hasta los continentes, se entiende del astro. En la radio decían que era un efecto del sol, esos continentes.
Cuando lo vi por la ventana dije, hoy es día 14, lo voy a tener que pasar aquí. Es curioso este dato, día 14. Me sorprendió porque es día 14, es el día de la luna llena en el mes de noviembre. Y el Apocalipsis dice que la luna estuvo roja al mismo tiempo que se daba este eclipse de este otro astro. Dice, me sorprendió que era como si hubiese llegado de repente. Estamos viendo que si esto ocurriera en esas fechas, todavía no se tiene seguridad de confirmación visual. Lo que me llamó la atención es que estaba en la ciudad, pero la vista no era la que se ve desde mi casa, se ve que estaba en otra casa. Ver el planeta me impresionó bastante. Bueno, aquí tenemos un tercer testimonio. Otro testimonio dice, tengo una hermana que no sabe nada de esto porque no le interesa. Es muy intuitiva y tiene sueños premonitorios. Soñó hace unos meses que estaba en casa de mi madre. Está hablando de España. Era justo antes del amanecer. Todo estaba tranquilo y miraba por la ventana y en ese momento la tierra dio un vuelco y se quedó impresionada porque todo había girado. Textual, lo que me cuenta. Y un relato de sueño profético, para terminar. Ayer estaba leyendo el artículo del Planeta X que has puesto en Facebook, entiendo, por el momento en que lo he recibido, el día 5 de noviembre del 16, puse la información sobre Carlos Calzada. Y no para de venirme el sueño. El planeta lo veía por el noroeste. Era como que aparecía de repente, de nuevo, este dato. Y eso puede ser porque viene muy deprisa, como dice el artículo, y nos sorprende. Bien, quiero recordar la descripción que hacían las niñas de Garabandal acerca de esa iluminación interior que tendremos todos en el aviso. Decían, se hallarán completamente solos, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Será para el bien de nuestras almas, para que podamos ver en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho. Sentiremos un gran amor hacia nuestro Padre y Madres celestiales y pediremos perdón por todas nuestras ofensas. Bueno, quiero animar a la preparación espiritual activa, decían las niñas de Garabandal. Su finalidad es que nos acerquemos más a Él y tengamos más fe. Por consiguiente, debemos prepararnos para ese día, pero no esperarlo con temor. Yo diría que hoy lo que ocurre es lo contrario. Las personas que van siendo conscientes de la posible llegada del astro, de pronto han cambiado de actitud y están tremendamente atemorizadas. Y lo que decían las niñas es, debemos prepararnos para ese día, pero no esperarlos con temor. Porque Dios no envía las cosas para causar terror, sino con justicia y amor, para el bien de todos sus hijos, para que alcancen la dicha eterna y no se condenen. Bueno, según los testimonios de los que vivieron la iluminación, el dolor de los pecados que se siente es menor para los pecados que se presentan delante de nosotros ya confesados. El año de la misericordia, estamos en su última semana, porque solo en Roma se cierra en el día 20, en los demás lugares el día 13, pues el año de la misericordia seguro que facilita confesar ciertos pecados, normalmente reservados a sacerdotes, a pocos sacerdotes penitenciarios, etc.,
y el año de la misericordia termina el próximo domingo, día 13. Y luego, por supuesto, que seguirán existiendo las indulgencias. A mí no me gusta cuando se habla de que la puerta de la misericordia está a punto de cerrarse, como diciendo se acabó todo. La misericordia, digo, no. No, la misericordia no se cierra mientras vivamos, hasta el último minuto de nuestra vida. Existen otros modos de obtener indulgencias de nuestros pecados. Quizás lo que existirá es una mayor dificultad para encontrar para el perdón para ciertos pecados reservados, pero salvo eso, pues creo que hasta por el ofrecimiento de obras se obtiene indulgencia diaria, indulgencia plenaria todos los días, se puede obtener. Y lo que sí que está profetizado es que habrá largas colas para confesar tras el aviso, según muchas profecías. Por tanto, a lo mejor también esto ayuda a que después las cosas sean también un poco más llevaderas. Esta preparación que yo le llamo activa. Debemos prepararnos, pero no tener temor. Y también estoy observando que está ocurriendo en muchas personas alguna preparación, yo diría pasiva. Porque son personas normales que están teniendo fuertes sentimientos de contrición, pues al rezar el rosario, al ir a misa, al tener un rato de oración, o en momentos simplemente inesperados. Y se ponen a llorar tal como dicen los testimonios de Jaime y de Esperanza. Por lo tanto, yo entiendo que si usted también está pasándole algo de esto, pues es simplemente una ayuda celestial personal para que el dolor, por lo que se vea en la iluminación, sea menor. Incluso yo recomendaría adelantarse con el deseo y con la petición a la contrición por aquellos hechos que veamos y que hoy en día todavía están ocultos a nuestra conciencia o no tan visibles como debieran, y que en el momento de la iluminación del aviso los tendremos. Por tanto, sugiero también este tipo de, quizás, de preparación activa, de adelantarse con el deseo a la contrición. Bien, por último, quisiera analizar qué ha pasado con otras señales que estaban profetizadas para este entorno, si es que finalmente pues estamos en los momentos que pensamos. Principalmente la invasión de Gog y la crisis económica global. Lo primero que hay que decir es que todavía no podemos decir que estos hechos no pueden ocurrir antes del aviso. Aunque efectivamente cada día es más difícil. Y por tanto la interpretación de estas señales como hasta ahora las hacíamos, en caso de que llegue el aviso, pues la tendremos que ver mejor conforme pasa un poco el tiempo. No pretender saberlo todo antes de tiempo. Como muchas personas que me preguntan, ¿y entonces qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la guerra? ¿Qué ha pasado con la invasión? Pues espere usted, que todavía no lo sé. Vamos a tener que tener más datos para considerar la interpretación correcta. Mi primera interpretación es que el año de la misericordia puede haber introducido efectos beneficiosos dentro de ciertas profecías más o menos catastróficos. Puede haber, por un lado, reducido la intensidad de lo que estaba profetizado, tanto en esas señales sociales como en los daños naturales. A lo mejor, pues también el año de la misericordia influye en que la onda de marea global no llegue a los niveles que fueron profetizados. La oración siempre tiene, y sin duda el año de la misericordia, una de las finalidades podríamos decir que eran estas, reducir la intensidad de estos posibles catástrofes. Y simplemente que no se han cambiado los tiempos de los hechos principales. Como a lo mejor en algunas interpretaciones que se han publicado en Internet en los meses pasados, hacían pensar que no, que quizás los tiempos se habían retrasado debido al año de la misericordia. Mi opinión ahora es que no, que los tiempos se mantienen, como se puede observar por todo lo dicho en este vídeo, pero probablemente lo que sí puede ocurrir es que se haya reducido la intensidad de los sufrimientos debido a esa oración.
quiero recordarles que si quieren más información, tienen libros descargables con capítulos sobre el aviso, con cronogramas, etcétera. Y por último quisiera pedirles que si les ha ayudado este vídeo, pues haga una donación en la página de inicio de mi web, garabandal.rg.es. Allí enseguida verán el modo de hacer una donación fácil a través de PayPal. Muchas gracias por su atención y pueden tener más información como siempre en el canal, en el web Garabandal, en el canal de YouTube, en el canal de suscripción a novedades en Vimeo, en donde seguiré poniendo de nuevo a partir de hoy las actualizaciones que vaya ocurriendo. Muchas gracias y les espero en el próximo vídeo.